Saludos, María Brown con Palmas Dream Homes y hoy me encuentro con la licenciada Jennifer Odell, que es nuestra abogada en los cierres. Hola Jennifer. Hola María, gracias por tenerme aquí con ustedes en la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos. Pues quería conversar contigo y preguntarte cuáles son las cosas claves para un cierre exitoso desde el punto de vista legal. Ok, en Puerto Rico los cierres requieren varias partes trabajando juntas, es como un equipo. Normalmente primero empieza la corredora o corredor de bienes raíces que encuentra el cliente, tienen un acuerdo, preparan un contrato. Luego de eso entonces entra en funciones el abogado, abogada, notario. En Puerto Rico, a diferencia de Estados Unidos, los únicos que pueden ser notarios somos los abogados. Entonces el abogado, una vez ya el corredor o la corredora tiene un cliente y con los acuerdos, preparamos ya con la segunda parte de la transacción, que es la escritura de compraventa. Para eso lo primero que hacemos es que solicitamos un estudio de título, que básicamente es que se contrata una compañía privada que prepara, revisa el registro de la propiedad donde se presentan e inscriben las escrituras y revisa el estado de la propiedad. ¿Qué está buscando el abogado en ese momento? ¿Quién es el dueño de la propiedad registralmente? Si hay algún gravamen en la propiedad que haya que cancelar, si hay alguna situación como una herencia que no se haya resuelto y haya que trabajar. O un divorcio. Un divorcio entre las partes, ciertamente, un nuevo matrimonio y demás, porque la función del abogado notario es un poco distinta. No representamos a una parte o la otra, sino que el abogado representa a todas las partes en la transacción. Somos como un oficial neutral, correcto, que entonces ayudamos a ambas partes y nuestra función es que el cierre se haga legalmente cumpliendo con todos los requisitos de las leyes de Puerto Rico para que el norte de nosotros es que la propiedad sea inscrita a nombre de la parte compradora, libre de cargas y gravámenes, y que el vendedor pues también venda la propiedad y todo se pueda hacer en una forma satisfactoria para las partes. Una de las cosas que me gusta trabajar aquí es ayudar a las personas. Me gusta que yo digo, esta es una faceta de la abogacía que disfruto mucho como notario, porque es algo que es como un negocio, no es algo confrontacional, sino es algo que ayudamos a las partes. El comprador quiere comprar, el vendedor quiere vender, y el abogado notario es un instrumento que logra ayudar en esa transacción en equipo con el corredor de bienes raíces. Y también muchas veces trabajamos con otra tercera parte en el equipo, que es la compañía que prepara especialmente los cash sales, el closing agent, que es una compañía de título que prepara el estudio de título y también nos ayuda con la tercera parte de la transacción, que es recopilar todos los estados de cuenta y todas las facturas y todas las cosas que necesitamos en el cierre para entonces que se pueda prorratear bien al momento del cierre. Y que en el mismo cierre, pues ahí firmamos la escritura de compraventa y se desembolsan la suma. En ese sentido, pues te puedo abundar que lo que hacemos es que previo al cierre, con la ayuda de la corredora de bienes raíces y de closing agent, pues verificamos primero el CRIM, lo que le llamamos las property taxes, que si hay que retener alguna cantidad, se retenga, porque el norte siempre es que el comprador compre libre de toda carga y gravamen, o sea que si hay algo ahí que se debe, pues eso es algo que retenemos. Y también si es en una urbanización cerrada, por ejemplo en Palmas del Mar, que es donde trabajamos muchas transacciones, pues entonces vemos distintos estados. Vemos primero Palmas del Mar Homeowner Association, vemos también Palmas del Mar Utilities, porque Palmas del Mar utiliza una compañía privada para el agua, y dependiendo del complejo, que en Palmas del Mar hay muchos complejos, pues verificamos las cuotas de mantenimiento de esos complejos. Cuando digo verificamos, quiero decir que obtenemos copia de los estados de cuenta para verificar que no se deba nada, porque como dije ahorita, el norte es que el comprador adquiera la propiedad libre de carga y gravamen y que el vendedor también, ¿verdad?, salga de cualquier deuda o situación en el cierre. También vemos si es un condominio, el seguro comunal, vemos ese estado para asegurarnos de que si se debe algo, se retiene, y también vemos si en caso que haya una hipoteca activa en la propiedad, eso es algo que también trabajamos en el cierre, se retiene lo que se debe de la hipoteca, se paga directamente al banco y se trabaja con la cancelación posteriormente al cierre. O sea que siempre en Palmas del Mar vemos todos esos estados. Si no fuera en Palmas del Mar que tuviéramos el cierre, también, si es una comunidad cerrada, pues vemos los estados de cuenta y demás.
Todo eso se ve antes del cierre y entonces para eso el title company que nos gusta utilizar pues prepara lo que llamamos un settlement statement. Estamos hablando de las compraventas en efectivo. Se circula antes del cierre para que las partes la vean, la prueben, y entonces esa otra tercera parte nos ayuda también con recibir el wire, enviar el wire, porque muchas partes trabajan con wire transfers. Entonces mi función como notario en Puerto Rico, los cierres son un poquito distintos a como son en Estados Unidos. Yo los cierres solamente los trabajo aquí, pero por las partes que me han hablado. Aquí, pues como dije anteriormente, el notario es una parte integral de la transacción, trabajando en equipo con el corredor de bienes raíces y con la compañía de seguro de título, y lo hacemos todo más personal. Entiendo que en Estados Unidos los cierres son más bien con el title company, con poderes y demás. Aquí en Puerto Rico, pues cerramos todos juntos en persona. De hecho, casi siempre es como algo celebratorio, ¿verdad? Que entendemos que estamos ayudando a las partes y entre todos, pues nos ayudamos. Otra pregunta importante es sobre los poderes. ¿Qué sucede si una persona no está en Puerto Rico, pero tiene una propiedad en Puerto Rico que quiere comprar o vender? ¿Cómo trabajamos los poderes? Los poderes los trabajamos en múltiples ocasiones en Puerto Rico, ya que con la economía global en la que estamos, las personas están en distintas partes del mundo. Así que muchas veces utilizamos poderes tanto para el comprador como para el vendedor. Ahí lo que hacemos es que si la persona está en Puerto Rico y va a salir de viaje, pues le hacemos el poder aquí antes de salir de viaje. Por el contrario, si la persona está en Estados Unidos o hasta en otro país del mundo, preparamos el poder, se lo enviamos por correo electrónico y le explicamos a la persona cómo prepararlo allá, cómo notarizarlo en Estados Unidos o en el país en que se encuentre. Nos lo envía acá a Puerto Rico y acá hacemos la faceta de la protocolización del poder. Así que eso es algo que trabajamos todo momento y no impide ni detiene ningún cierre. Correcto. ¿Qué sucede cuando tenemos una propiedad que los dueños son una pareja, un matrimonio, y una de las personas fallece y ese matrimonio tienen hijos? ¿Cómo es la distribución en el caso de una propiedad o de la herencia? Ok, en caso de que la propiedad sea ganancial, como estás indicando, que es propiedad, que los dos cónyuges son los dueños de la propiedad, pues lo primero que hacemos es la división. Entonces se liquida la sociedad de gananciales por el fallecimiento de la persona que fallece y la mitad pasa a ser del viudo o de la viuda. Entonces la otra mitad, que es realmente el caudal hereditario, si no hay testamento, se va a dividir entre los dos hijos en este caso y el viudo o la viuda en 3 partes, en 3 tercios iguales. Si hubiera testamento, entonces varía. Ahora, por ejemplo, si la propiedad era privativa de la persona que falleció, entonces es distinto, no se divide el caudal porque no es una propiedad ganancial, siendo la propiedad privativa, entonces toda la propiedad es parte del caudal y se dividiría en 3 partes iguales entre los 3 herederos si no hay testamento. Y el decir que es privativa quiere decir que tienen un arreglo de como separación de bienes, un prenup o postnup, ¿verdad? Sí, eso es otra. Qué bueno que me preguntas, porque en Puerto Rico también recientemente se adoptó la doctrina legal de que pueden haber postnups, capitulaciones post matrimonio, que era algo que antes no se permitía, y se pueden ahora también modificar las capitulaciones. La propiedad puede ser privativa por distintas situaciones. Por ejemplo, a lo mejor el cónyuge la heredó y entonces es privativa de él. A lo mejor el cónyuge la compró antes de casarse, entonces es privativa de él. O el caso de que haya las capitulaciones, ya sea prematrimoniales o ahora postmatrimoniales, y la haya adquirido privativamente. Otra cosa que quería añadir es que aunque haya capitulaciones, si los cónyuges así lo desean, pueden comprar en conjunto, pero en ese caso no sería bajo una sociedad de gananciales, porque no habría sociedad de gananciales, sino pueden hacerlo bajo una comunidad de bienes. O sea que los cónyuges con capitulaciones tienen la flexibilidad que pueden comprar la propiedad privativamente si es con su capital privativo, o pueden junto con su cónyuge hacer un negocio y comprarla en comunidad de bienes. Vamos a hablar del proceso del cierre, antes, durante y después. Okay. Conversamos sobre antes. ¿Cuál es la función del abogado notario antes de llegar al cierre? Bueno, antes de llegar al cierre, el notario lo más importante es que obtiene un estudio de título para verificar el estado legal de la propiedad, quién es el titular, si hay algún gravamen que hay que trabajar. Entonces preparamos la escritura de compraventa, ya sea en español o en inglés, que lo puedo trabajar en ambos idiomas,
nos comunicamos con ambas partes porque el notario realmente representa a ambas partes y discutimos la escritura. Lo más importante es que incluimos quiénes son las partes, cuál es el precio de la propiedad, describimos la propiedad y explicamos lo que pasa con la carga, con las cargas y gravámenes, y también explicamos ciertas garantías de la propiedad, si se vende as is, si se vende libre de cargas y gravámenes, etc. Ese documento yo, como costumbre, lo envío por correo electrónico a las partes varios días antes del cierre, porque a mí me gusta que cuando lleguemos al cierre ya todo esté aclarado, que nadie tenga ninguna duda, que no haya ningún problema y que estemos todos ya listos para cerrar. Exacto. Y entonces pues tengo la costumbre también de reunirme telefónicamente o por Zoom o FaceTime o en persona, si la persona lo desea, con cada parte, para discutir de antemano pues la escritura y explicarle cualquier duda, porque me pasa mucho que hago escrituras con personas que es la primera vez que compran en Puerto Rico, que no conocen cómo es nuestro sistema, que es un poquito diferente al de Estados Unidos, y yo pues les explico y me gusta que estén ya tranquilas, y entonces ya en ese momento que han visto la escritura, venimos al cierre. Es muy importante para el notario, una de las funciones primordiales del notario es identificar a las partes. Así que por eso le pedimos siempre que tengan una identificación con foto y firma. Puede ser licencia de conducir de Puerto Rico o de cualquier estado de Estados Unidos, o puede ser un pasaporte, un documento que nos identifique, porque la función notarial en parte es reconocer que esta persona vino ante mí y firmó este documento, además de la legalidad del documento que estamos preparando. En Puerto Rico los cierres son, como dije, un poquito distintos a Estados Unidos. Nos sentamos todos en la mesa. Claro, a veces cuando hay poderes, pues entonces se sienta el apoderado, pero en ese caso el apoderado viene también al cierre. Y aquí en el cierre, luego de que ya las partes revisaron la escritura de compra-venta, y en un caso de cash sale, o si es con el banco también, han revisado los números, están de acuerdo con las sumas que se van a desembolsar en el cierre, entonces venimos al cierre y aquí firmamos la escritura. Otro documento que yo preparo en el cierre es la solicitud de cambio de dueño en el CRIM. El CRIM es la oficina de Puerto Rico de los property taxes, de los taxes, contribuciones sobre la propiedad. Y después del cierre yo hago generalmente tres cosas. Presento la escritura en el registro de la propiedad para que quede presentada e inscrita a nombre de la parte compradora. Presento la solicitud de cambio de dueño en el CRIM para que quede la propiedad también inscrita a nombre de la parte compradora, y si va a ser su residencia principal, pues entonces también la exoneración contributiva en el CRIM. Y los notarios también estamos obligados a radicar una planilla de traslado de dominio en Hacienda para notificar al Departamento de Hacienda de todas las transacciones que hacemos. Así que eso es lo que hacemos post-closing, y luego de ello se lo envío a las partes para que vean, tengan la evidencia de que todo eso se trabaja. ¿Qué sucede cuando tenemos una persona que vive fuera de Puerto Rico, pero está interesado en comprar una propiedad en Puerto Rico? ¿Cuáles son los requisitos y las diferencias para esa persona poder comprar su propiedad aquí? En Puerto Rico, cualquier persona, sea residente de Puerto Rico o de otro país o de otro estado, puede comprar propiedad en Puerto Rico. De hecho, cualquier corporación también que sea extranjera también puede comprar propiedades en Puerto Rico. Lo que se hace, como siempre, es que se verifica quién es la persona y que esa persona es la persona que está compareciendo al cierre. Para efectos de vender la propiedad, entonces la persona que no es residente de Puerto Rico, pues se le, por disposición del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, se le hace una retención de parte de sus capital gain, de sus ganancias de capital, porque el Departamento de Hacienda requiere que se retenga, que de hecho es un burden, es una imposición a la parte compradora que se tiene que asegurar por virtud de ley de que se le retenga una cantidad a la parte vendedora en el cierre. Esa cantidad que se retiene no necesariamente es lo que se debe de taxes. Después la parte vendedora se le recomienda que contrate un contable, un CPA, que le haga entonces una planilla en Hacienda, y ahí puede tener derecho a otras deducciones, y entonces a lo mejor pues recibe una cantidad, pero sí, siempre que una persona que no es residente de Puerto Rico, persona o entidad, corporación, fideicomiso, va a vender una propiedad en Puerto Rico, es requisito de ley que se le retenga parte del capital gain. Y eso, recuérdame, es 15% para un residente en Estados Unidos y 25% para alguien fuera de Estados Unidos. Hay distintas disposiciones, 15%, pero hay una fórmula para eso, porque sí se permiten ciertas deducciones, depende de lo que tú pagaste por la propiedad, de los gastos que tengas de cancelar una hipoteca, ciertos gastos legales, el gasto del realtor. O sea que hay que ver caso a caso. En caso de persona
ciudadano americano es 15%, y en caso de corporaciones es 29%. Siempre, ¿verdad? Hay que ver caso a caso y que el contable sea la persona que finalmente nos diga. De hecho, en esos casos recomendamos muchas veces que un CPA entre en la transacción también y haga todo ese cálculo y sea ya la persona que luego del cierre se encargue de ayudar a las partes a radicar la planilla, porque el vendedor, aunque sea uno residente de Puerto Rico, si vende una propiedad en Puerto Rico, pues hay una ganancia en Puerto Rico ese año. Entonces ese contable ya lo puede ayudar con todo ese proceso y sería otra cuarta parte en el equipo para el cierre. Correcto. Ok, pues muchas gracias, Jennifer, por tu tiempo. Gracias por tenerme aquí.